Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos. Quiero saludar a nuestras autoridades, señor senador de la República, don José García, señor consejero del Banco Central, don Alberto Nudón, a todas autoridades de las universidades, Ceremi, don Ceremi René Araneda. Creo que no se me escapa ninguno, y si se me escapa lo nombramos después. Es grato dar inicio una vez más a este ciclo de foros, el cual como Corparaucanía desarrollamos junto al Banco Central año a año para ver el índice de política monetaria. Los que no están presentes, les recuerdo que tenemos un streaming, gracias a Autónoma Televisión, que transmite esto vía Facebook. Si me convierten la lámina donde sale la dirección, se lo pueden pautear al resto para que lo vean desde lejos, desde sus oficinas y casas. Todo esto gracias a Autónoma Televisión .cl/Corparaucanía para que compartan el enlace con sus redes. Bienvenidos a esta presentación del informe de política monetaria correspondiente a septiembre del presente año, recientemente deliberado por el Banco en Santiago, y la finalidad es informar y explicar a comunidad, autoridades, todo el tema que tiene relación dentro de nuestra región por el Banco Central, en este caso el consejero Alberto Nudón, sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria. Exponer el marco de análisis de mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria y las perspectivas de las condiciones financieras de la demanda agregada, la actividad y el empleo, entre otros antecedentes. Esta presentación ha sido organizada por el Banco Central y la Corparaucanía, y en esto quiero agradecer también a Carolina Besa, que siempre ha estado colaborando, al igual que otros profesionales del banco, en esta alianza que tenemos y esperamos seguirla teniendo. Antes de comenzar, los invito a ver un video de nuestra última actividad, nuestro último evento, para que estén informados los que no lo vieron. Una región se internacionaliza cuando se vuelve una experiencia atractiva para los demás nacionales, que puede ser desde el punto de vista de la educación universitaria, como puede ser desde el punto de vista de la aventura. En el caso de Temuco, Lo más importante es que la asociatividad se plasme, como se ha dicho esta mañana, en servicios concretos que se puedan ofrecer al estudiante, beneficios asociados al territorio, accesos más fáciles para bienes culturales, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que también los programas académicos puedan darse quizás entre universidades, de manera que se puedan construir asociativamente y pasar a un segundo momento, que yo creo que sería como la evidencia más clara de que Temuco avanza decididamente a transformarse en una ciudad universitaria. Yo creo que uno de los grandes elementos diferenciadores de la región de la Araucanía con respecto a las otras regiones del país es la posibilidad que tenemos de interactuar con los pueblos originarios, la cercanía que tenemos con los pueblos originarios y cómo esto marca y genera un sello diferenciador. Este fue nuestro foro reciente, un aplauso al lindo foro que tuvimos de internacionalización de la Araucanía. A continuación voy a dejar con usted el presidente de Corparaucanía, don Daniel Schmidt.
buenos días, un gusto saludarlos a todos, saludar al senador don José García Ruminó, saludar también al vicerrector de la Universidad Autónoma don Emilio Guerra, saludar a los representantes del Banco Central que nos acompañan y muchas gracias por estar aquí hoy día y preferir la Araucanía también en este sello que ha tenido el banco últimamente de descentralizar la información que se entrega desde el Banco Central y hacerlo en regiones tan importantes como la región de la Araucanía. Saludar también a los presidentes de gremios que nos acompañan, al vicerrector de la Universidad Mayor, don Gonzalo Verdugo, que está aquí también presente, a nuestro Seremi de Agricultura. No sé si se me queda alguien, pero bueno, siéntanse todos muy saludados, por favor. ¿Ya? No quiero dejar a nadie afuera. Quiero partir con una pequeña anécdota. Estábamos anoche comiendo con Alberto y nos dice que cuando llegó aquí al hotel, de repente se encuentra con que hoy día también Willy Sabor tenía su exposición, digamos, su show. ¿Ah? Entonces me dijo, pucha, es realmente difícil competir contra Willy Sabor, ¿cierto? Yo no sé si voy a ser de telonero de él o cómo lo voy a hacer para lograr una audiencia suficientemente importante teniendo una competencia como esa en el mismo lugar y en el mismo día. ¿Ah? Ahí lo tranquilizamos, le dijimos que tiene un show en la noche y que esto era en la mañana y un público completamente distinto. Pero no es menor el desafío de tener que mantenerlos a ustedes cautivados, ¿cierto?, durante esta jornada de día viernes, con un tema que muchas veces parece ser tan árido. ¿Eh? Anoche en la comida también Gustavo Valenzuela, el presidente de la Cámara de Comercio aquí de la región, trató de sacarle todas las papitas a ver si es que soltaba algo de información que pudiera darle indicios de dónde mejor por colocar las inversiones. Y la verdad es que como muy buen consejero de 18 años de trayectoria en el Banco Central, no soltó nada, absolutamente nada. Así que los que vengan hoy día con expectativas de que van a escuchar algo que va a hacer cambiar su estrategia de inversiones, lo más probable es que se vayan algo decepcionados, a menos de que Alberto nos suelte algo que nos tenga preparado y que realmente nos deslumbre. ¿Eh? Pero destacar el hecho de que hoy día, y ya reiterados años, tengamos este foro, un foro en el cual podemos analizar en base a elementos tremendamente concretos cuáles son las proyecciones que el Banco Central hace de la economía nacional y cómo eso impacta también a nuestra economía a nivel regional. Somos una región que hoy día ha sido priorizada dentro de los ejes estratégicos del gobierno. Deberíamos tener muy prontamente también el lanzamiento del Plan Impulso Araucanía, que también de alguna forma va a impactar nuestras proyecciones como región. Y junto con la información que escucharemos hoy día, nos va a dar luces de cómo se viene, ¿cierto?, el desarrollo regional y el desarrollo nacional en los próximos, podríamos decir, estábamos hablando también de que la modelación del tiempo, del clima, ¿cierto?, hoy día es bastante precisa, pero si uno se proyecta una semana más allá, ya es difícil predecirlo. Al Banco Central le pasa un poco lo mismo. ¿Ah? Tienen que estar constantemente conversando y viendo cuáles son los factores que influyen en nuestra macroeconomía, de manera de poder hacer proyecciones lo más acertadas posible. Ustedes no me vienen a escuchar a mí, así que los dejo con nuestro anfitrión, don Diego Benavente, para que presente a nuestro principal expositor. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Esta exposición del IPOM, como les decía, que repetimos año a año, daremos inicio a esta exposición que la presentará el consejero don Alberto Nodón del Oro, quien es consejero del Banco Central de Chile desde marzo de 2018 hasta su ingreso al Consejo, y desde septiembre del 2014 se desempeñó en el cargo de gerente de la División de Estudios de esta institución. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el premio Raúl Iber
al mejor egresado de la promoción año 2000 y el magíster y PhD en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos. Ingresó como economista a la División de Estudios del Banco Central en el año 2000. En la misma unidad fue economista senior y jefe del Departamento de Modelos y Proyecciones Macroeconómicas. En el 2013 asumió el cargo de economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones, en el que estuvo durante un año. Entre sus actividades académicas ha sido profesor en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, dictando cursos en las áreas de macroeconomía, econometría y economía internacional. Ha investigado y publicado diversos artículos sobre política monetaria y temas financieros. Lo invito a don Alberto a subir al escenario y, al igual que el presidente, a acompañarlo desde la testera, o después que termine don Alberto se suben los dos, se sientan, donde tendremos la oportunidad de hacerles preguntas. Adelante, don Alberto. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la presentación. No sé si al final, cuando uno lee ese currículum, da la sensación de que soy más aburrido de lo que soy, porque parece que he estudiado mucho en mi vida. Espero no ser tanto más fome que don Willy Sauer en la noche. Primero, quería decirles que para nosotros y para mí en particular, estos encuentros con regiones son muy importantes. Y son muy importantes porque para la gente que se dedica a la política pública, yo creo que aquí el senador García va a estar de acuerdo conmigo, el riesgo mayor es quedarse encerrado en la oficina y desconectarse de lo que pasa en el país. Lamentablemente, por el trabajo que uno hace, pasa mucho tiempo en la oficina y no tiene tantas oportunidades de bajar a tierra. Y esta es probablemente una de esas oportunidades, y una oportunidad particularmente interesante, porque no solamente es la conversación aquí en el seminario, sino también es una comida, recorrer un poco la zona. Y créanme que para nosotros, como Banco Central, esta actividad no es simplemente, o sea, no lo hacemos simplemente por nuestra obligación con el país de difundir el IPOM, obviamente lo hacemos por eso, sino que para nosotros es tremendamente beneficioso ir conociendo en directo las necesidades y la realidad del país. Y en ese sentido, la realidad de la región de la Araucanía es particularmente importante. ¿Por qué una región importante? Bueno, porque aunque no parezca, sí que es una región que tiene problemas, pero el sur de Chile, incluyendo a la Araucanía, ha tirado el carro de la economía de este país hace un buen rato. Mucho más que el norte, que ha estado bastante aproblemado. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestro informe de percepción de negocios, del que varios de ustedes participan, hemos tenido muchas fichas puestas, ¿verdad?, en el dinamismo acá en el sur, y esperamos que los números sigan siendo positivos. Los voy a decepcionar un poco. Daniel ya adelantó que no les voy a dar ninguna papita específica sobre tipo de cambio, ni les voy a decir dónde van a estar las tasas. De partida porque no lo sé. Y aunque lo tuviera, no podría, ¿verdad?, entregarles información. Los voy a decepcionar también en otro sentido. Yo sé que ustedes, y en las conversaciones que he tenido, hay una preocupación regional muy, muy importante. Pero, hablábamos anoche en la comida, cuando uno piensa en políticas económicas, hay políticas macro y políticas micro. Las políticas micro están mucho más relacionadas con las regiones, están relacionadas, ¿verdad?, con sectores específicos, mientras que las políticas macro están relacionadas con el país en general. El Banco Central por excelencia es política macro. Nosotros no hacemos políticas sectoriales, no hacemos políticas regionales. Así que lamentablemente tenemos poco que decir respecto de políticas específicas para una región o para un sector. ¿Significa eso que lo que voy a decir no es tan importante para ustedes? Por supuesto que no. Yo creo que sí voy a poder cambiar algunas decisiones de inversión, contrario a lo que decía Daniel, porque lo que le pasa al país es muy importante para todos. O sea, al final ustedes no venden todo lo que venden, ¿verdad?, aquí en la ciudad donde están o en la región, dependen del dinamismo que tenga el país. Las tasas de interés a las que ustedes se van endeudando, ¿verdad?, o ahorrando, dependen de las condiciones generales macroeconómicas del país. El tipo de cambio, que es importante tanto para los exportadores como para los importadores, o la evolución del tipo de cambio,
depende también de las condiciones agregadas del país y del mundo. Entonces, en ese sentido, voy a enfocar mi presentación y quizá el objetivo que tengo esta mañana es bajar a tierra las 50 y tantas páginas que escribimos en este IPOM, ¿verdad? Que yo sé que se las leyeron antes de venir acá, bajaron de la página web el informe, lo tienen estudiado, pero yo sé que a veces nosotros en el Banco Central escribimos un poco complicado, entonces mi idea es justamente digerir un poco esas páginas y bajar 4 o 5 ideas que son las ideas centrales que están detrás de nuestro informe. Si lo logro, creo que voy a ir con la tarea tranquila. Ok, entonces déjenme partir con mi presentación. Entiendo que vamos a tener espacio para hacer preguntas después, así que voy a ir de corrido en la presentación. Antes de ir a los mensajes puntuales, déjenme hacer un par de ideas de cómo yo leo nuestro informe. Así que, en realidad, voy a ir para atrás, no lean todavía ahí, ¿verdad? Acá creo que esto hay que verlo en las siguientes dimensiones. 2 ideas principales. Primera idea, la fortaleza económica del país es mayor de la que nosotros pensábamos un tiempo atrás. Este país está creciendo con fuerza y la recuperación es algo que se ha ido expandiendo a distintos sectores. Es un mensaje positivo. No quiero decir optimista ni pesimista porque siempre se nos tilda de uno o del otro, pero sin duda un mensaje positivo para el país. Nosotros veníamos pronosticando una recuperación económica hace tiempo, pero teníamos ciertas dudas de la verdadera fortaleza de esa recuperación. La diferencia, diría yo, en este informe versus los anteriores es que tenemos un convencimiento mayor de que la fortaleza del país es más permanente, más repartida entre sectores. Buena noticia. Segundo elemento, hay más nubes en el escenario internacional. ¿En qué sentido? Hay más riesgo. Entonces, esa es la parte, si ustedes quieren, la parte más negativa o el lado negativo de lo que estamos viendo. Hay más nubes en el escenario internacional. Ahora, ¿cómo las vamos a mirar hacia adelante? Esas nubes en el escenario internacional, me voy a referir específicamente a cuáles son, uno puede mirarlas, como se dice, con la visión del vaso lleno o del vaso medio lleno o medio vacío. La gente que las mira con la visión del vaso medio lleno dice, mira, por distintas razones, las condiciones financieras en el mundo tenían que irse normalizando y ese proceso nunca ha sido un proceso completamente sin saltos. Entonces es normal ver cierta volatilidad, lo que estamos viendo hoy día, pero es reflejo de una economía mundial que crece más, que se normaliza y políticas monetarias en el mundo que se van normalizando. Por lo tanto, estamos viendo volatilidad, pero es parte de un proceso positivo. La gente que mira esto en la visión de vaso medio vacío, dice, mira, esto más bien refleja muchas vulnerabilidades en el mundo emergente, refleja que los procesos de normalización financiera en el mundo siempre terminan en problemas y por lo tanto lo que estamos viendo es la antesala de problemas mayores. Ahí está la diferencia, creo yo, de cómo se ha entendido el IPOM afuera. Nosotros estamos en el primer grupo. Nosotros pensamos que lo más probable es que la economía mundial va a seguir creciendo, va a seguir aportando al crecimiento de Chile con un impulso externo razonable. Con ruido, con volatilidades, porque hay muchas razones, ¿verdad? Hay muchos precios que tienen que irse ajustando. Pero somos relativamente optimistas respecto a la evolución del mercado mundial. Entonces, cuando uno toma esa visión de vaso medio lleno respecto a la economía mundial, más una economía que se ha notado claramente más fuerte, nos lleva a lo que algunos han pensado que un IPOM relativamente optimista. ¿Quiénes lo ven así? Las personas que tienen más dudas sobre el escenario externo principalmente. Dado entonces esas dos dimensiones, mayor fortaleza de la economía local, mayores nubes en el escenario externo, pero con una visión que puede ser de vaso medio lleno o medio vacío, ahora voy a pasar a los detalles de nuestro informe, pero me gustaría que los leyeran en esas dimensiones, porque ahí es donde vamos a poder entender, creo yo, la cifra y las cosas que les voy explicando.
¿Qué es lo que hemos visto en estos meses, desde nuestro último informe? En primer lugar, como les conté, el crecimiento económico es mayor a lo previsto y en concordancia y también por otros motivos, también tenemos una inflación que ha ido convergiendo a la meta algo más rápido de lo que pensábamos, lo que también es una buena noticia porque llevamos varios meses, trimestres con la inflación un poco baja. En particular, el segundo trimestre, ¿verdad?, creció sobre 5% este país. Como punto de comparación, recuerden que entre el año 2014 y 2017 crecimos en promedio al 1,7%. Entonces, cuando uno lo compara, a mí me cuesta pensar por qué hay gente que encuentra que todavía la economía tiene debilidades o problemas, ¿verdad? Por ahí la expresidenta dijo que la economía era debilucha. Me cuesta, o sea, uno puede tener ciertas dudas respecto al futuro, pero tenemos una economía cuando uno la compara con un año atrás, que está realmente en mejor pie. Por el lado de la inflación, como les mencionaba, tenemos una inflación que está en 2,7, hoy día salió el número de inflación en la mañana, muy en línea con lo que estaba en nuestro informe, por lo tanto no genera ningún cambio. La inflación anual cayó un poquito a 2,6, pero completamente acercándose a la meta, ¿verdad? Ahora todo esto es un escenario externo donde los riesgos, como les conté, están algo más presentes. Ahora, el escenario externo, aparte de los riesgos, tiene otra característica que típicamente ha sido complicada para los países emergentes y es parte de las razones por las cuales el mundo del vaso medio vacío está preocupado. ¿Cuáles son esas condiciones? Estamos en un mundo donde el dólar se fortalece, quiere decir que las monedas de los otros países pierden valor. El peso chileno, ¿verdad?, ha ido perdiendo valor. Dólar que se fortalece en el mundo, tasas internacionales que suben. Esa combinación siempre ha sido problemática para los países emergentes. Ahora, en mi visión, y por eso tengo la visión del vaso medio lleno, fueron problemáticas en gran parte porque los marcos de política que teníamos anteriormente, especialmente tipos de cambio rígidos o manejados, hacían muy difícil a los países absorber estos escenarios internacionales de dólar más fuerte y tasa al alza. Hoy día el escenario es completamente distinto en la mayoría de los países, ¿verdad? Y eso nos va a permitir navegar por este mundo con mayor calma. Pero sin duda ahí hay un riesgo. Ok. Escenario internacional. Entonces, como yo les mencionaba, lo que tenemos es un dólar más fuerte. ¿Y de dónde viene eso? Viene que en el fondo Estados Unidos lo está haciendo mucho mejor en términos relativos a todos sus socios comerciales. Lo que tenemos acá, ¿verdad?, es las expectativas de tasa de política en distintos países. Como se dan cuenta ustedes, en Estados Unidos la gente espera que la tasa de política suba mucho más rápido que lo que es en Europa, por ejemplo. Y esto lo que refleja es que Estados Unidos, lo que hay aquí es una muestra de la actividad, ha ido creciendo más rápido y cerrando sus brechas más rápido que los otros países. Entonces, como Estados Unidos lo hace mejor, tiene que tener tasas más altas. Al tener tasas más altas, obviamente su moneda va tomando fuerza. Eso genera problemas. Visión vaso medio vacío. Visión vaso medio lleno. ¿Cuál es la buena noticia? Es que miren cómo ha crecido Estados Unidos. Va todo para arriba, incluso se espera que tenga una brecha positiva, es decir, que el PIB crezca por sobre el PIB potencial, pero también Japón y también Europa, o sea, los tres grandes bloques, están creciendo con mucha más fuerza que antes. Entonces, vaso medio lleno, la economía mundial está andando bien, vaso medio vacío. Esto va a llevar a hacer que la política monetaria en Estados Unidos se contraiga algo más rápido y que el dólar se aprecie. El otro grande, China. También aquí tenemos visión vaso medio lleno, vaso medio vacío. China está creciendo algo menos, ¿verdad? Y por distintas razones y por buenas razones. China, después de la crisis, tuvo unos paquetes fiscales monetarios muy fuertes que ayudaron a que la crisis golpeara menos en China. Pero esos paquetes fiscales monetarios generaron problemas de descalce financiero, de endeudamiento en ciertos sectores en China. Este menor crecimiento, ¿verdad?, en parte ha sido respuesta a políticas que adecuadamente han ido haciendo frente a esos desbalances y ajustando a la economía. Visión de vaso medio vacío. La guerra comercial, la apreciación del dólar, pilla a China justo en un proceso donde está haciendo un ajuste. Entonces las cosas podrían ser peores y afectar a los precios de los commodities. Vista de visión de vaso medio lleno.
no importa que China crezca algo menos, hoy día es un país tanto más grande que hace 10 años atrás, que una China del tamaño hoy día creciendo al 6% genera más demanda mundial que una China hace 10 años creciendo al 10%. Por otra parte, China tiene todavía capacidad para hacer políticas contracíclicas, menos que antes, pero tiene capacidad. Entonces, visión de vaso medio lleno, China crece menos, pero es un país grande y todavía con capacidad para absorber estos shocks de guerra comercial. Vaso medio vacío, la gente tiene más dudas sobre China. En los mercados, como les decía, en los mercados financieros, esto se ha traducido en un dólar que toma fuerza, que es la línea roja que va hacia arriba, y con tasas de interés en Estados Unidos que son mayores que las de Europa. Esto sube cuando la tasa, esta línea azul y la línea verde son las tasas en Estados Unidos relativas a las tasas en Europa, suben cuando las tasas suben en Estados Unidos. Eso normalmente ha generado problemas en los países emergentes. Y el correlato normalmente es precios de los commodities más bajos, incluyendo el cobre. Y efectivamente el precio del cobre ha caído. Pero déjenme ser majadero. Visión del vaso medio vacío. El precio del cobre cayó fuerte. Visión del vaso medio lleno. Estamos en niveles que no son tan distintos de los niveles de largo plazo. O sea, los niveles de precios no son algo más bajos. Nosotros pensamos que el cobre se podría estacionar en torno a los 280, 285. No es tan distinto de los niveles que estamos hoy día. Entonces, son más bajos. Obviamente que es mejor tener el cobre en $3, en $3.50, pero no es que estemos en un nivel que sea particularmente preocupante, ¿verdad? O muy contrario o negativo para la inversión. Lo que es cierto es que en este contexto de dudas, de mayor incertidumbre, de dólar apreciado, precios de materias primas que van cayendo, los países que estaban mal preparados, los países que no habían hecho bien la pega, están sufriendo y van a sufrir más. Lamentablemente, uno de los buenos ejemplos siempre está aquí muy cerquita, aquí Argentina. Aunque también podríamos agregar un poco Brasil, y sin lugar Turquía, Sudáfrica, se está también en ese grupo. En los momentos que hay incertidumbre, obviamente aquellos países que son vulnerables porque tienen bancos centrales que no han logrado anclar correctamente la meta de inflación, políticas fiscales que no son ordenadas, problemas institucionales, ya sea políticos, de corrupción, etcétera, son los países que generan dudas. Y uno lo ve claramente, lo que hay acá es el premio por riesgo, que es lo que le exigen, el retorno extra que yo le exijo, ¿verdad?, a una inversión en un país, porque ese país es más riesgoso. Mayor riesgo, le pido mayor retorno a esa inversión, ¿verdad? Y se fijan ustedes acá que en el caso turco o en el caso argentino, este premio por riesgo ha aumentado mucho. Y cuando digo mucho, es mucho, porque hemos tenido que poner estos dos países en la escala al lado. Una escala más grande, porque si no el gráfico nos saldría muy malo, ¿verdad? Los otros países hemos sufrido algo, algunos, o poco, caso chileno. El premio por riesgo en Chile, fíjense, ha permanecido relativamente estable. Y no solo estable, sino que cuando yo lo miro en perspectiva histórica, está en promedio bastante más bajo que el promedio histórico. O sea, los mercados internacionales confían en Chile hoy día más que lo que confiaban en promedio en su historia. ¿Ok? Con esto no quiero decir, y por favor que no se me malinterprete, que estamos blindados y que no nos pasa nada y que estamos completamente, ¿verdad?, inmunes a lo que pasa en el mundo. Lo que quiero decir es que el país está preparado para enfrentar turbulencias normales en los mercados financieros externos sin un gran impacto. Basamos el tipo de cambio, que es nuestra primera línea de defensa. Eso va a lograr absorber parte de los shocks financieros externos. Pero evidentemente, si el choque es lo suficientemente grande, este mes se cumplen 10 años de la crisis subprime, septiembre del 2008, ¿verdad? Obviamente, un shock lo suficientemente grande nos va a afectar. Pero lo que no es cierto es que nosotros tengamos que tener, o que nos vaya a pasar lo mismo que está pasando en Argentina hoy día, que frente a incertidumbre, volatilidad en los mercados financieros, inmediatamente los inversionistas van a sacar los capitales de acá y vamos a tener problemas de liquidez, etc. Chile está bien preparado para hacer frente a esto, lo que no significa obviamente que seamos inmunes a cualquier cosa afuera.
Y creo que los mercados lo reconocen así, los mercados han diferenciado en nuestro país y otros países en la región, Perú, Colombia, de los países con problemas. Y uno lo ve claramente en que el premio por riesgo exigido a Chile o a otros países ha subido poco o ha permanecido estable versus los países con más problemas donde esos premios han subido fuertemente. Ahora, el correlato, ¿verdad?, de todas estas turbulencias financieras, etcétera, ha sido la depreciación del peso. Y eso, me preguntan mucho si el Banco Central está preocupado, que el peso se puede ir que el dólar se va a 700 pesos, si eso ya da pie a una intervención, o si nos preocupa en particular algún nivel. Y déjenme ser bien claro, no nos preocupa para nada. Al revés, estamos contentos de que el tipo de cambio fluctúe frente a incertidumbre internacional, porque nuestro esquema de política es el tipo de cambio el que absorbe los choques externos. Y la contracara de eso, y esto es muy importante, la gente muchas veces nos alega que dejamos que el tipo de cambio sea muy volátil. Cuando se aprecia tenemos a los exportadores enojados afuera del banco, cuando se deprecia los importadores nos mandan mails y cartas de que estamos dejando que el tipo de cambio suba. Y nosotros siempre decimos lo mismo, dejen que el tipo de cambio absorba los shocks. ¿Por qué? Porque la contracara de eso es que las tasas de interés en Chile son tremendamente estables. Las tasas de interés en Chile no han cambiado en los últimos. A pesar de todas las turbulencias en Argentina, Turquía, el precio del cobre, qué sé yo, usted va a pedir un crédito al banco y las tasas son básicamente las mismas que hace 2 o 3 meses atrás. ¿Y eso por qué? Porque el tipo de cambio es un muy buen aislante de los choques externos. Entonces el tipo de cambio se ha depreciado como reflejo, ¿verdad?, consecuencia de la fortaleza mundial del dólar y de esta incertidumbre en el mundo. Ahora, también es interesante no solamente comparar qué le ha pasado a nuestro tipo de cambio contra el dólar, que obviamente el peso se depreció, pero compararlo con qué es lo que ha pasado en otros países. Y cuando uno se fija, y para fijarse en eso uno tiene que mirar lo que se llama el tipo de cambio real. ¿Qué es lo que es el tipo de cambio real? El tipo de cambio de Chile promedio contra todos los países con que comerciamos, corrigiendo además por la inflación. Ya, es una medida de la competitividad también. Y cuando uno mira el tipo de cambio real, que es lo que está acá, se da cuenta que el tipo de cambio real en el margen no está en un número demasiado distinto del promedio de los últimos 20 años. O sea, no es que el peso en términos reales haya perdido mucho valor, sino que en términos nominales contra el dólar pierde valor, pero nuestros socios comerciales, ¿verdad?, cuando corregimos por lo que le ha pasado a las monedas de los otros países y las monedas y sus inflaciones, nos damos cuenta que Chile, si algo, tiene un peso relativamente igual de fuerte que el promedio de los últimos 20 años. Ok, ahora lo que es muy interesante, y también es parte de la historia del vaso medio lleno, es que a pesar de las grandes turbulencias que estamos viendo en algunos mercados financieros, cuando usted le pregunta a los inversionistas en el mundo, pues estas son encuestas, no somos nosotros, son encuestas que hace un grupo que se llama Consensus Forecast, que le encuesta a economistas en todo el mundo, y le pregunta cuánto va a crecer su país y cuánto va a crecer el mundo, a pesar de todos los problemas financieros, que los argentinos, que los turcos, qué sé yo, las proyecciones de crecimiento mundial no han cambiado. O sea, la gente sigue esperando, ¿verdad?, que el crecimiento mundial vaya por una línea que es septiembre, es que está aquí, septiembre del 2008. O sea, esperamos, ¿verdad?, que crecer entre, esta escala es media dura porque es muy chiquitita, pero esperamos crecer en torno a 3.5, ¿verdad?, 3.6, que es más que lo que crecíamos en promedio. Fíjense que durante el año 2015, 16, 17, la economía mundial se había ido más bien cerca del 3.2 y no ha cambiado mucho la perspectiva para el 2018, algo ha caído quizás la perspectiva para el 2017, pero son un punto base, digamos, pasamos de 3.6 a 3.5, de 3.5 a 3.4, o sea, no ha habido grandes cambios en las proyecciones de crecimiento. Lo que refleja que yo creo que la mayor cantidad de analistas en el mundo piensa que el impacto de estas turbulencias financieras, el impacto de mediano plazo, lo más probable,
es que no sea tan grande, a pesar de que obviamente existe el riesgo que lo sea. La excepción es algunos países en el continente, especialmente Argentina, Brasil, donde con el paso del tiempo la proyección de crecimiento para este año y el año que viene, se fijan, ha venido cayendo. Pero son justamente las economías que son más vulnerables. ¿Qué pasa en la economía local? Como les mencioné, después de un periodo donde la inflación había venido cayendo rápidamente y se había estacionado en niveles algo por debajo del 2%, la inflación ha vuelto y va camino al 3%, lo que nos tiene bastante tranquilo porque el 3% es nuestro objetivo. No nos desespera que la inflación esté lejos del 2% por un tiempo, lo que en verdad nos importa es que las expectativas de inflación a 2 años plazo estén bien ancladas, pero evidentemente como Banco Central es mucho más cómodo que la inflación esté dentro del rango meta, y eso es justamente lo que ha venido pasando con una inflación que hoy día está en 2,6, bastante cerca del 3%. El mercado también está tranquilo y eso se refleja en que la expectativa de inflación a 2 años, a 1 año también, se ha ido, ahí está en 3%. La de 2 años ha estado en 3% siempre, y eso es crítico para la política monetaria, porque nuestro compromiso como Banco Central es que la inflación proyectada a 2 años esté en 3%, lo que implica que en promedio la inflación va a ser 3%. Lo que es interesante del caso chileno es que si usted sigue la encuesta de inflación a 2 años, o sea, le preguntan a la gente de mercado, ¿cuánto cree usted que va a ser la inflación en 2 años más? La respuesta es siempre 3%. Oye, la inflación se fue por sobre 5% en un minuto y después cayó bajo 2%. Sin embargo, cuando le preguntaban al mercado, ¿cuánto cree usted que va a ser la inflación en 2 años más? Siempre decía 3%. ¿Qué es lo que refleja eso? Confianza, credibilidad en el Banco Central. Esa es nuestra ancla nominal. Y mantener esa ancla nominal es nuestra principal desvelo y preocupación. Y, gracias a Dios, lo hemos logrado hacer bien. Que en el corto plazo la inflación se mueva es parte de la vida de los países que tienen tipo de cambio flexible, porque parte importante de nuestros bienes son importados y por lo tanto si el tipo de cambio sube o el tipo de cambio baja, el precio de esos bienes sube o baja y eso se traspasa a inflación. Por otra parte, hay precios que son volátiles, precios de los alimentos, los combustibles, y por lo tanto es normal que la inflación suba y baje. La gran diferencia entre Chile y otros países es que nosotros nos desviamos de la meta, pero en promedio no estamos igual tiempo arriba de la meta que abajo de la meta, o sea, son desviaciones simétricas. Cuando uno hace el mismo ejercicio en Colombia, en México, en Brasil, para qué decir, también se desvían de la meta, pero se desvían siempre para arriba. Entonces, eso hace que sean menos creíbles los bancos centrales. Nosotros hemos, creo, logrado un esquema de política monetaria y una confianza en la ciudadanía que nos permite ser un banco creíble, que a su vez es la fuente para poder ayudar a la economía con política contracíclica. El crecimiento, como les mencionaba, me cuesta pensar en una economía débil cuando veo este gráfico acá. ¿Qué es lo que es este gráfico? Este gráfico muestra el crecimiento, que es la línea, y lo separa en la incidencia entre los sectores minero y no minero. Típicamente los sectores mineros los miramos separados de los no mineros porque la minería es muy volátil y es poco desconectada del resto de del país. Entonces nos preocupa más la parte no minera en realidad. Si ustedes se fijan, el año 2016 y la primera mitad del año 2017 fueron años de crecimiento muy, muy bajo. O sea, llegamos a crecer incluso un trimestre, ¿verdad? Aquí bajo cero, pero fueron en promedio muy bajos. Miren lo que ha pasado desde finales del año pasado hasta hoy día. O sea, esto es realmente señales de un país más fuerte, con mayor fortaleza. Y no es solamente que tuvimos suerte y que hubo más mineral y con la misma máquina sacábamos más cobre y por eso tenemos mayor producto. No son solo las barritas rojas, es cierto que las barritas rojas han ayudado, especialmente como estas barritas rojas habían sido súper negativas, eso ayuda a tener barritas rojas grandes después, que es el famoso efecto base que todos los economistas andan mencionando, y es cierto. Pero no es solo eso. La parte no minera también está tirando el carro de la economía. Y miren cómo estas barras verdes han ido creciendo. ¿Ok? Y cuando uno divide esta barra verde en sectores
y quiere ver cuál es el sector que crece, lo que es interesante es que todos han ido aumentando, unos más que otros, ¿verdad? Unos con más fuerzas que otros, pero es una recuperación que ha ido alcanzando más sectores. Entonces hay algo que son servicios, incluso construcción, que había estado muy débil, comercio, que ha sido la industria y todo el resto de los sectores de la economía. Entonces tenemos un país que está creciendo claramente más, que tiene un crecimiento que es persistentemente más alto y que se ha ido esparciendo entre sectores. La inversión, que era un tema que nos preocupó mucho porque tuvimos 4 años de inversión negativa. Es cierto que esa inversión negativa tuvo mucho que ver con minería, que en los sectores no mineros había algo de inversión, pero inversión muy débil, que lo que hemos visto, una recuperación importante en la inversión, que es esto que está acá. Todavía hay una preocupación acá, porque la inversión es principalmente máquinas y equipos. No hay tanta inversión en proyectos de gran envergadura. A nuestro juicio, eso tiene que ver, y por lo menos es lo que uno recoge de esta visita y de muchas visitas en el país, tiene que ver con que hemos llegado a niveles de dificultad para la aprobación de proyectos, ¿verdad? Que son muy altos y que han ido creciendo. Tenemos que atacar ese problema si queremos que la inversión realmente despegue con fuerza en sectores y en proyectos más grandes. Pero haciendo esa salvedad, claramente tenemos un panorama de inversión claramente mejor que hace algunos trimestres atrás. El consumo siempre es más tranquilo, excepto por y entonces crece más, es más estable, excepto por los bienes durables. Y lo que hay acá son básicamente una cosa que, si les soy honesto, me cuesta entenderlo bien, pero hemos visto unas ventas de autos que son realmente asombrosas. O sea, voy a permitir una anécdota personal, pero tengo un tío que vende autos, ¿verdad? Y hace tiempo que yo no lo veía tan feliz. Viajó con la señora, qué sé yo, porque en verdad ha tenido una cantidad de... Es impresionante, nos cuesta entenderlo, pero incluso si uno saca los autos, ¿verdad? El consumo está relativamente estable, sólido. Ahora va a depender mucho de lo que pase con el mercado del trabajo, obviamente, pero por ese lado no hay grandes preocupaciones. Las exportaciones también bien, en el contexto de un mundo que está mejor, y no solamente es minería, también industria ha ido mejorando. La parte agropecuaria después tiene mucho, porque cambia mucho con la estacionalidad, que si las cosechas son antes o después, entonces es muy volátil, pero en promedio hemos visto un comportamiento del sector agrícola que también es adecuado. Empleo. Esto ha sido quizás el gran tema de discusión entre los economistas en el último tiempo, y para serles franco, era una de las grandes preocupaciones que teníamos nosotros hasta junio. ¿Qué nos pasaba hasta junio? Nosotros veíamos buenos datos en la economía, pero tendíamos a ser bastante escépticos respecto de su persistencia. Decían, mira, esto es una cosa más transitoria, no teníamos tanta confianza, si quieren ustedes, en la recuperación o en la fortaleza de la economía. Y una de las razones centrales de nuestras preocupaciones era que veía un mercado del trabajo relativamente débil. Y en particular, veíamos que la creación de empleo asalariado, que es el de mejor calidad, en el sector privado, era muy bajo. Eso ha ido cambiando. Lo que hemos visto en el margen, y eso se ve aquí en la línea roja, es que el empleo del sector privado ha empezado a retomar fuerza. Entonces, por ese lado, a pesar de que la tasa de desempleo todavía no lo refleja, a pesar de que algunos indicadores todavía siguen mostrando alguna debilidad, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que estamos en presencia de un mercado laboral que ya se está recuperando y un sector privado que está empezando a crear empleo nuevamente. Unido a eso, hemos reevaluado un poco la forma en que leemos los números. Y le hemos reevaluado por una razón bien fundamental. Y es que este país ha vivido un proceso de inmigración muy sustancial en los últimos años. Los datos que nos proporciona el censo todavía no son totalmente definitivos, pero ya son bastante definitivos, ¿verdad? Dan cuenta de que en verdad el proceso inmigratorio entre el 2015 y el 2017 fue de una dimensión
bastante mayor de que la que nosotros teníamos en nuestro radar. Por otra parte, de nuestras conversaciones con el INE y con otros expertos en el mercado del trabajo, nos hemos dado cuenta de que los marcos muestrales que se usan para estas encuestas no toman en consideración esta inmigración. Y eso no es porque el INE está haciendo mal la pega, yo no quiero hacer una crítica al INE aquí, sino porque esos marcos muestrales solamente se pueden adecuar cuando se tiene un censo definitivo. Y como el censo se atrasó, como toma tiempo procesarlo completamente, esos marcos muestrales todavía no han sido modificados. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma las cifras no están tomando en cuenta el hecho de que muchos de esos migrantes han encontrado trabajo de mejor calidad, de peor calidad, lo que ustedes quieran. Pero la economía ha sido capaz de absorber ese aumento de la oferta de trabajo, lo que implica que ha estado creando probablemente más empleo de lo que las mismas cifras demuestran. Esa combinación de mayor empleo, de mayor creación de empleo en el mundo privado, más una reevaluación de los números, nos han llevado a tener bastante menos dudas respecto de la fortaleza del mercado del trabajo y de la economía como un todo. No quiero decir con esto que no tengamos todavía que hacer. La tasa de desempleo todavía es alta, ¿verdad? Todavía tenemos una cantidad de empleo de cuenta propia que hay que pasarlo a asalariado. Y lo más probable es que en el futuro no vamos a contar con un aumento en el empleo público, que fue una fortaleza en el crecimiento de empleo en los últimos años, de tal manera que la pega del sector privado en crear empleo es mayor. Pero claramente uno también ve ahí signos positivos. Los signos positivos también se ven en el mercado del crédito, con mayor timidez, pero tasas bajas, pero en general condiciones de crédito buenas, incluso condiciones de demanda. Los bancos te dicen que le están demandando más crédito que hace algunos trimestres atrás. En este contexto, nuestras perspectivas, ¿verdad?, para los años que vienen son mejores. Y esto es, en el fondo, estas explicaciones que le hago son el fundamento de nuestra visión o nuestra reevaluación hacia arriba de las fortalezas de nuestra economía, teniendo en cuenta que hay nubes y riesgos hacia adelante. Este gráfico es un poco técnico, así que me voy a saltar mientras tanto. Dejen mirar a este gráfico de acá. ¿En qué se refleja? En que, miren, fíjense en esto. Lo que hay acá es nuestra estimación, nuestro rango de estimación de crecimiento para este año. La primera vez que lo hicimos fue en marzo del 2017, ¿verdad? Ahí nosotros estimábamos que el país podía crecer entre 2,25 y 3,25 este año. El mercado estaba mucho más abajo, nos encontraron optimistas, porque el puntito del mercado, ¿ya? Pero fíjense lo que fue pasando. Nosotros fuimos subiendo el rango, el mercado también ha ido subiendo sus estimaciones, de encontrarnos optimistas, ¿verdad? Ya nos empezaron a encontrar no tanto, e incluso el mercado siguió subiendo y nosotros también íbamos subiendo. Y este IPOM marca un cambio relevante en las estimaciones de crecimiento para este año. Nosotros en junio pensábamos que era más probable estar entre 3,25 y 4, y este año pensamos no solamente no recortamos el rango por abajo, sino que subimos todo el rango. Pensamos que vamos a crecer entre 4 y 4,5. Por ahí ayer un muy buen amigo economista me llamó y me dijo, 4,5, tú estás loco, eso no puede ser. Entonces yo le dije, mira, es difícil, también es difícil 4, yo creo que vamos a ser más que 4. Pero piensen en el rango medio, ¿verdad? Tenemos una proyección que es sin sesgo. 4,25. Para crecer 4,25, esta economía tiene que crecer más o menos al 3,6 el segundo semestre. Es totalmente posible que lo hagamos. Entonces yo no diría que es un rango optimista. Claro, siempre el techo del rango es más difícil que la parte de abajo del rango, pues es un rango, ¿verdad? Pero piensen ustedes en el punto medio, es completamente posible. Yo creo que en verdad el dinamismo en esta economía este año nos va a sorprender respecto a lo que pensábamos un año atrás. Donde uno podría tener más dudas es respecto al 2019 y 2020, ¿verdad? Nosotros pensamos que la economía el próximo año puede crecer entre 3,25 y 4,25, digamos promedio 3,8, ¿verdad?
para converger hacia tendencia en el 2020. En promedio, nosotros pensamos que esta economía debería crecer en el mediano plazo entre 3 y 3,5. Eso creemos que es un rango razonable de crecimiento para la economía y creemos que hacia el 2020 vamos a estar en ese rango. El mercado anda por ahí también, ¿verdad? Pero yo les digo una cosa, si algo tengo más dudas no es tanto sobre el 2018 es un buen año, los datos ya fueron buenos, tendría que ser muy malo la segunda parte del año para que este no fuera un buen año. Donde yo creo que razonablemente no podría tener algo más de duda es hacia adelante, porque tenemos dudas sobre el escenario externo. Pero como les mencioné, creo yo que tenemos buenas razones para pensar en el vaso medio lleno, y es por eso que nosotros nos estamos jugando a una postura que también es mayoritaria en el mercado, de que el próximo año también va a ser un buen año, con una economía creciendo cerca del 4%, ¿verdad? Para converger a tendencia hacia el 2020. ¿Puede cambiar esto? Obviamente, si tenemos problemas en la economía internacional severo, esto va a ser difícil de cumplir. Y ahí está quizá el foco de atención principal. En este escenario de vaso medio lleno, ¿verdad? Entonces pensamos que los términos de intercambio se van a corregir, pero moderadamente. Pensamos que el crecimiento de los socios comerciales quizás va a ser algo menor que lo que pensábamos antes, pero no tan distinto, ¿verdad? Se fijan, las barras rojas no son tan distintas de las barras celestes y todavía siguen siendo crecimientos bastante mayores que los de 2014, 15, 16, se fijan. Estamos en este rango, no en este rango de acá. Y vemos condiciones financieras también que son buenas. Como les dije, ya en el escenario interno tenemos un crecimiento de PIB mayor, lo que también se compone de un crecimiento para la inversión en torno a 5% para este año, 4,5% para el que viene y 4% hacia adelante. Fíjense que no tenemos un boom de inversión muy grande. Yo esperaría, o sea, no es que esperaría, yo espero que pase esto, pero yo creo que tenemos aquí una gran posibilidad. Este país, si quiere subir su crecimiento tendencial y crecer más por un buen tiempo, tenemos que lograr condiciones para que la inversión crezca más que el PIB, bastante más que el PIB. En eso hay mil cosas. Yo no me voy a meter en política. Después se quedan conversando con el senador García, ¿verdad? Tenemos reforma tributaria, reforma laboral, un montón de cosas que estamos en discusión. No hay que mirarlas en menos. Nosotros, si en verdad, nosotros tenemos una capacidad para crecer entre 3 y 3,5 hacia adelante, ni un problema. La diferencia, si uno crece 10 años entre 3 y 3,5 versus entre 4 y 4,5, es gigante en términos de bienestar. Por lo tanto, si ustedes, ayer en la noche me decían, bueno, háblanos algo sobre desarrollo y qué sé yo, si ustedes quieren o sea, un mensaje sobre desarrollo, preocupémonos de la inversión. Preocupémonos de la inversión. Es imposible crecer con más vigor si no hacemos algún cambio para que la inversión en grandes proyectos sea más fácil. Pero eso escapa, obviamente, de nosotros como Banco Central. Lo que nos convoca a nosotros, más que nada, es la inflación. Nuestra mayor colaboración al crecimiento es mantener un ambiente de inflaciones bajas y estables, con condiciones financieras estables, y creo que estamos bien encaminados hacia allá. Nuestra proyección de inflación, básicamente, ¿verdad?, es que la inflación converge a 3% y se queda ahí estacionada, fluctuando en torno al 3%. Es cierto que la inflación subyacente lo va a hacer un poquito más lento, pero nada muy especial. Esperamos que hacia mediados ya del año que viene o principios del año que viene la inflación subyacente se quede ahí en torno al 3%. Y en ese sentido creo que la política monetaria, por suerte, en nuestro escenario base, no va a dar muchos titulares de prensa, ni la inflación, ni la política monetaria hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer con la tasa? Fíjense que en un contexto en que estamos más convencidos, o sea, déjenme decir dos cosas. Nosotros en marzo, en junio, veíamos que la economía se recuperaba. Y en ese contexto decíamos, la política monetaria tiene que normalizarse. ¿Por qué? Porque la tasa de interés hoy día está en 2,5%, y nosotros pensamos que la tasa neutral, es decir, aquella tasa que está, el nivel de la tasa cuando el país está como en completo orden, está entre 4 y 4,5%. Llevamos muchos años con política monetaria expansiva, ayudando a la economía a salir de este ciclo, ¿verdad?,
de baja en que ha estado por buenos años ya. Sin embargo, teníamos dudas respecto a la capacidad de recuperación de la economía, y eso nos había hecho básicamente ir posponiendo el momento de las alzas. La consecuencia natural de este panorama donde estamos más seguros de las fortalezas económicas es también estar más seguros que tenemos que iniciar ese proceso de alzas. Y es por eso que hemos anunciado que dentro de los próximos meses lo más probable es que la tasa de interés tenga que empezar a normalizarse. Va a ser un ajuste gradual, hay que ir lento, hay nerviosismo, ¿verdad? Como les mencioné, hay dudas respecto al escenario internacional. Entonces, más vale partir antes y más pausado que atrasarse y tener que ir a toda carrera hacia adelante porque la inflación se te escapó o algo así. Entonces, ¿cuál es nuestra visión para la tasa? Estamos más convencidos que antes de que el proceso de normalización tiene que partir y eso implica que las tasas se empiecen a mover probablemente de aquí a final de año para ir gradualmente volviendo a la tasa de interés neutral a medida que la economía lo vaya recomendando. Hay riesgo, ya se los mencioné, no quisiera seguir alargándome, ya me alargué mucho creo, aquí la Carola me está mirando con cara de que deje paso a las preguntas, así que voy a parar acá y no sé cómo hacemos las preguntas, si no sé si desde acá mismo o desde allá, acá ya dejo a los anfitriones que siguen. Muchas gracias. Gracias, consejero Alberto Noón, excelente presentación. Y ahora invito al presidente de Corpareucanía que se pueda sentar junto al consejero en la testera. Y ya han estado llegando algunas preguntas y van a llegar algunas más. Los invito a hacer las consultas que quieran a través de los papelitos y las anfitrionas se lo hacen llegar a nuestro presidente que va a actuar de moderador. Don Daniel Schmidt, le cedo la palabra. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bastante cercano a Willy Sabor, tenemos que decirlo. Muy bueno, yo quiero agradecer a Alberto por la brillante presentación. A mí me ha tocado asistir a estos eventos anteriormente y la verdad es que estuve bastante más despierto hoy día que en otras presentaciones, así que felicitarte también por el dinamismo de la presentación, temas que son tremendamente áridos. Yo quiero pedirte disculpas, porque yo estoy lejos de ser economista y si bien algo de conocimiento tengo en esta materia, puede ser que meta las patas también en alguna pregunta y tú ahí me corriges. Pero tenemos efectivamente algunas preguntas del público. Vamos a partir por una de Fernanda Burra, aquí, que hace una pregunta un poquito ligada al último tema que tocaste y que efectivamente tiene que ver con hoy día los cambios que se están haciendo en la legislación y si es que la modernización tributaria o la camuflada reforma tributaria, digamos, mejoraría las expectativas económicas del país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por prudencia obvia, no me voy a referir al proyecto de ley que mandó el gobierno. Nosotros somos un organismo autónomo, lo que no significa que no tengamos opinión sobre las cosas, pero sí somos muy cuidadosos en no opinar en público, ¿verdad?, sobre temas que no son de la injerencia propia del banco, porque la mejor forma de cuidar nuestra autonomía es precisamente no meternos donde la ley no nos manda. Entonces, no, lo siento, pero no me voy a referir directamente al proyecto. Pero sí puedo hablar cosas generales. Yo creo que hay un convencimiento general, no importa a quién le pregunte uno, que por una u otra razón terminamos con un código tributario que es engorroso. Entonces, me parece a mí que es obvio avanzar en simplificarlo. La forma en que se logre eso, bueno, una resolución del Parlamento, no me corresponde a mí opinar, pero sí creo que eso hay una conciencia generalizada que tiene que ser una forma que sea amigable con la inversión. Como les mencioné yo, ¿verdad? Pregúntele casi a cualquier economista, y más que economista, gente interesada en el tema, y todos estamos de acuerdo en que tenemos que buscar la manera de que la inversión
repunte, y repunte de forma más persistente y en proyectos más grandes. Una buena legislación tributaria obviamente ayuda en esa dirección. Ahora, ¿cuáles son las características de esa buena legislación? Eso me voy a abstener de opinar. Perfecto. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más aquí que me gustaría hacerte, pero antes de eso, también de las notas que me tocó tomar, hay algo que me llamó mucho la atención, digamos, de que tenemos una visión, esta visión de vaso medio lleno por parte del Banco Central y los análisis que hacen, y que de no mediar ningún shock realmente fuerte en la economía internacional, deberíamos, ¿cierto?, continuar con estas mismas expectativas que tú has presentado. Pero cuando uno dice, ¿qué es lo que es un shock fuerte? Tú mencionabas Brasil, Argentina, ¿cuánto peso tienen hoy día Brasil y Argentina en nuestra economía nacional? Y si no son Brasil y Argentina, ¿qué tipo de shock o qué actores, digamos, son los que tenemos que mirar con atención para que pudiese alterar estas proyecciones que tú has presentado? Bueno, una pregunta difícil. A ver, en primer lugar, Argentina y Brasil, por una cosa histórica, han ido dejando de ser socios comerciales demasiado importantes para Chile, especialmente Argentina. Brasil es un poco más todavía, especialmente en ciertos sectores industriales, pero tenemos poca conexión directa de comercio con ellos. Chile es un país que está mucho más conectado a Estados Unidos, está conectado a Asia fuertemente y a Europa. Bueno, acá hay muchos exportadores, me imagino que tienen mucho más mercado asociado a Asia, Estados Unidos, que Latinoamérica en general. Y por otra parte, los mercados financieros, por lo menos con turbulencias medianas, diferencian claramente entre los países de la región por países que tienen fundamentales más sólidos que otros. Y es por eso que los problemas en Brasil y Argentina, que son grandes, no nos están pegando con demasiada fuerza. No es que no nos peguen cero, claramente, ¿verdad?, alguna turbulencia hay, la bolsa no anda tan bien, el tipo de cambio se mueve, pero movimiento, diría yo, más bien acotado. ¿Qué es lo que podría fallar? ¿Qué es lo que yo le tengo particular preocupación, digamos? No es tanto a un empeoramiento en esa economía, sino más bien a algo más de carácter global, que podría venir, creo yo, por dos lugares. En primer lugar es Estados Unidos. Estados Unidos lo está haciendo muy bien, está creciendo con fuerza, tiene un desempleo bajísimo, pero la inflación ha seguido relativamente baja. Y eso ha permitido que la Fed, que el Banco Central Americano, vaya subiendo las tasas lentamente. Ese proceso es un proceso que genera ciertas turbulencias, pero como que les decía yo, al final es más positivo que negativo, porque lo que refleja básicamente en Estados Unidos que crece con más fuerza y eso es bueno para el mundo. Sin embargo, las políticas fiscales americanas, impulsadas por el gobierno de Trump, puede terminar generando una presión de demanda muy fuerte en Estados Unidos, que como es un país que hoy día tiene poca holgura económica, esa presión de demanda se puede transformar en una inflación que empieza a subir con mucha fuerza. Y eso obligar al Banco Central Americano, a la Fed, a acelerar este proceso. Y ahí yo creo que se podría generar un problema. O sea, el problema no es que la Fed suba las tasas. Eso va a pasar. Está en nuestro escenario hace muchos meses y está bien que pase. El problema es si el Banco Central Americano se obliga a chantar, por decirlo así en términos coloquiales, a la economía americana porque se está desbocando el caballo. Los procesos de alza de tasas no son tan graves en sí mismos, sino que son complicados cuando tú querís parar al caballo, porque cuando uno, imagínense que uno va manejando un auto y de repente se da cuenta que, no se había dado cuenta, pero que iba rapidísimo, mucho más rápido de lo que tenía que ir y el camino está medio malo. Bueno, si uno frena de a poquito y mantiene el control del auto, bueno, puede haber cierta dificultad en el proceso, pero bueno, lo va a manejar y está bien y al final va a terminar a la velocidad adecuada. Sin embargo, si uno tiene que pegarse un chantón, ¿verdad?, por mucho ABS que tenga, uno puede perder el control del auto
y los riesgos son mucho mayores. Entonces el problema con la Fed es que se vea obligada, si ustedes quieren, a achantar la máquina. Y eso creo que es un riesgo importante. Y eso nos va a afectar a todos porque es una cosa más global. El otro riesgo complejo es la situación china. China es un país muy particular, no solamente por su tamaño, sino porque es un país que por distintas razones de política ha terminado con un problema de deuda interna muy grande. Entonces, cuando uno mira a China como un país total, o sea, como un todo, no tiene deuda, de hecho es acreedor del mundo. Pero cuando uno mira individuo por individuo, hay gente que está ultra endeudada, empresas que están ultra endeudadas y otros que son ahorrantes. Entonces el problema que tienen los chinos, ¿verdad?, es que esas empresas que están súper endeudadas y que son bastante ineficientes, algunas de ellas, podrían quebrar. Entonces al quebrar, dejan de pagar a los bancos, ¿verdad?, no pueden pagar a los depositantes, se produce una crisis, una corrida bancaria, y esas corridas bancarias al final terminan estancando a toda la economía. Ese es el riesgo en China. Ahora, ¿por qué no ha pasado? Una de las cosas particulares en China es que las empresas que deben plata, los bancos, que son los acreedores, tienen el mismo dueño que el Estado. Entonces, eso obviamente limita los problemas de coordinación que serían muy grandes en otros países. Entonces, la gran esperanza, estoy simplificando el tema chino bastante, pero la gran esperanza en China, y es lo que ha ido pasando, es que el Estado es capaz de ir haciendo lo que se llama el deleverage, es decir, bajando el nivel de deuda de esa empresa sin afectar al sistema financiero como un todo. Por ahora lo ha logrado hacer, ha ido mejorando la situación, pero todavía tiene un camino grande. Ahora, en el contexto de una guerra comercial, esto se puede hacer mucho más difícil. Entonces ahí está el segundo gran problema. Fíjense que no he nombrado la guerra comercial como tema. Y no es que no sea tema, sino que, por lo menos en mi evaluación, la guerra comercial en sí misma no es un gran problema para el resto de las economías. Los efectos directos, los efectos comerciales no son tan grandes. Porque si los gringos no le compran cosas a los chinos, bueno, los chinos se la van a vender a otro país y los americanos se van a comprar a ese otro país. Entonces lo que se va a producir es una triangulación de comercio, que es lo que se llama desviación de comercio. Entonces el comercio mundial se va a afectar, pero los efectos tienden a ser pequeños. ¿Cuándo los efectos pueden ser grandes? En dos situaciones, pero que no son tan probables, por ahora por lo menos. Primero, que la guerra comercial sea una guerra mundial, no solamente entre China y Estados Unidos. Entonces, si todos los países empezamos a subir aranceles, si todos los países nos empezamos a cerrar, que fue lo que pasó en los años 30, después de la Gran Depresión, bueno, ahí la historia es distinta. Pero mientras permanezca más circunscrita entre China y Estados Unidos, no es tan grande el problema. La segunda forma en que puede afectar al mundo es que genere de alguna forma mucha aversión al riesgo en los inversionistas. Entonces los tipos dicen, mira, tenemos a un tipo en la Casa Blanca que es volátil, pongámosle ese término, ¿verdad?, que es volátil, y tenemos una economía china que esté en problemas. Entonces, mira, al final no sabemos bien lo que va a pasar de toda esta roce. Entonces, ¿sabéis qué? Puede pasar algo demasiado malo, la gente se asusta, saca su plata de todos los activos de mayor riesgo o más riesgosos, que entre los cuales están los países emergentes, y se los lleva a lugares mucho más seguros, a bonos del Tesoro americano, por decirlo así. Entonces se produce una salida masiva de capitales de los países emergentes. Entonces la guerra comercial es un problema. Si se generaliza, cosa que yo creo que es muy poco probable, o si al final termina generando un shock financiero importante. Por ahora creo que no estamos en ese mundo. Fantástico. Hay dos preguntas que se refieren al tema del empleo, digamos, y genera algo de incertidumbre ver las últimas cifras de desempleo, ¿cierto? Aquí Miguel Arellano pregunta que el desempleo subió según el último índice y varias empresas también han cesado funciones en los últimos meses, ¿ya? Entonces, ¿cómo el Banco Central ve este escenario? Si es que lo ve, ¿cuáles son las expectativas? Y también otra pregunta anónima aquí que se refiere al empleo por cuenta propia, y si es que existe, desde tu experiencia, alguna forma de subsidiar dicha actividad o de formalizarla. A ver, sobre la primera pregunta, la tasa de desempleo
es una medida típica de fortaleza o debilidad en el mercado del trabajo. Sin embargo, para los economistas más especializados, es cada vez una medida menos relevante cuando uno la mira sola, sino que tiene que ser una medida que uno la mira en el contexto de otros indicadores del mercado del trabajo. Esos otros indicadores tienen que ver con, por ejemplo, la composición entre trabajo más formal y menos o más informal. Entre un indicador que es muy importante es cuánta gente se está cambiando de trabajo a trabajo donde le pagan más. Fíjense que si yo me voy de un trabajo a otro trabajo donde donde me pagan más, claramente una mejoría en el mercado del trabajo, pero eso no me va a bajar la tasa de desempleo. Estaba empleado antes, sigo empleado ahora. Entonces, no hay solo que mirar la tasa de desempleo. Yo no quiero decir que no sea importante, pero quiero decir que mirar ese indicador en forma aislada nos puede llevar a un diagnóstico parcial sobre lo que pasa en el mercado del trabajo. Nuestra visión, a partir del análisis de múltiples indicadores, y como les contaba yo, de una revisión de lo que podría ser el efecto de la migración sobre los datos del mercado laboral que recoge el INE, nos llevan o nos sugieren que en verdad el mercado laboral ha sido más resiliente de lo que pensábamos y que está evolucionando en línea con una economía que también tiene una fortaleza mayor. Respecto al trabajo cuenta propia, el trabajo cuenta propia es de una u otra forma una bolsa de gato, porque tenemos ahí desde el abogado que trabaja en su estudio hasta la persona que vende Super 8 en la esquina. Todo eso es cuenta propia. ¿Ok? Entonces, es difícil, de nuevo, mirar ese único indicador como en forma aislada. Lo que es cierto es que el empleo de cuenta propia que se fue creando en el último tiempo no eran abogados, no eran más abogados en estudios, sino que eran más gente informal, ¿verdad? Y más trabajo de menor calidad. Y en ese sentido el aumento en el empleo de cuenta propia nosotros lo veíamos más bien como una señal de debilidad. Ahora, una señal de debilidad que también puede ser vista con algún sesgo positivo, porque es mejor para una economía adecuar una situación de debilidad económica con empleo informal que con desempleo abierto. Entonces, si ustedes se recuerdan, las crisis que nosotros, o sea, los bajones económicos que hemos tenido nosotros en el último tiempo, los más relevantes fueron el año 99, 98, 99 después de la crisis asiática y el año 2008. En esos dos periodos, la tasa de desempleo aumentó fuertemente. Y aumentó fuertemente porque se destruyeron muchos empleos. Probablemente porque frente a una crisis financiera a las empresas les cuesta mantener sus plantillas, el capital de trabajo es caro, entonces tengo que echar gente. Y entonces esos periodos fueron con un ajuste del mercado laboral con mucho desempleo. ¿Qué es lo que vimos en el último ciclo? El último ciclo es un ciclo donde hemos crecido poco pero sin crisis y por lo tanto donde las empresas no hicieron despidos masivos, si ustedes quieren. El desempleo nunca subió mucho, ¿verdad? Pero poco a poco se fue creando poco empleo, la gente que perdía la pega le costaba encontrar una pega nueva, entonces empezaba a trabajar en el sector informal. Y por lo tanto, lo que hemos visto es el mercado laboral se fue adaptando. ¿Okay? Entonces, en ese contexto es que la tasa de desempleo quizás perdió un poco de relevancia como indicador, y otros indicadores como la cantidad de empleo cuenta propia, la cantidad de empleo asalariado en el sector privado versus el sector público, son un mejor reflejo. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos meses, ya se ha ido pasando, el empleo asalariado privado crezca, el cuenta propia vaya cayendo, exactamente lo que está pasando, que los empleos formales vayan aumentando en proporción a los no formales, eso también ha ido pasando, y por ahí creo que va mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más aquí. Una me parece muy interesante, digamos, respecto al consumo interno en Chile y cómo cómo ha evolucionado hoy día el nivel de endeudamiento de las personas durante el 2018 y cuál es la proyección que tiene el Banco Central con respecto al nivel de endeudamiento de las personas en el país.
En términos generales, los niveles de deuda de las personas en las empresas están en niveles que nosotros consideramos razonables. Lo que no quiere decir que la deuda de cada uno de nosotros sea razonable, sino que en promedio, ¿verdad? Es razonable. Tampoco quiere decir que la deuda de cierto grupo en particular no sea alta. O sea, uno siempre puede encontrar grupos en la economía, grupos de bajo ingreso en algunas zonas, regiones, ¿verdad?, que están muy endeudados. Pero mi primer mensaje, en términos generales, no vemos un problema de endeudamiento agregado. Segunda cosa que ha sido muy notable, poco mencionada en este ciclo, y que de alguna forma refleja que el ajuste del mercado del trabajo fue relativamente sano, ajuste, pero sano al final, es que los indicadores de no pago o de morosidad en la banca nunca subieron, o nunca subieron mucho, ¿verdad? Lo que implica que la gente fue capaz de servir su deuda. Y eso implica que la gente estaba trabajando, estaba generando ingresos para cumplir sus deudas. Entonces es cierto que al final la carga financiera y el nivel de deuda empezó a subir, porque los salarios no crecían tanto, costaba más encontrar empleo, o se encontraba empleo que era de peor calidad. Entonces es cierto que en algún minuto los indicadores de deuda a ingreso empezaron a subir, nunca subieron tanto como para preocuparnos fuertemente, y ahora deberían empezar a mejorar. Lo que es importante acá, y eso nosotros lo hemos dicho, es que la economía chilena tuvo una gran ventaja para enfrentar este ciclo, y es que había acumulado buenos colchones, buenos buffers para colchones como para absorber los shocks. En particular teníamos un control fiscal muy importante y también los niveles de deuda no habían subido mucho en los tiempos de vacas gordas. Vinieron los tiempos de vacas flacas y la economía lo pudo hacer bien, pero ahora si vienen de nuevo los tiempos de vacas gordas, no tan gordas quizás como antes, no que vayamos a crecer al 6%, al 5%, pero es importante que la empresa, la familia empiecen a rearmar sus buffers porque va a venir en algún minuto algún otro problema y más vale estar preparado. Y es por eso ponte tú, que nosotros hemos hecho, somos muy hinchas de la regla fiscal, porque la regla fiscal lo que obliga es ahorrar cuando al país le va bien, y esos son esos ahorros los que te permiten después tener una política fiscal algo más laxa cuando a la economía le va mal. Perfecto. Dos últimas preguntas. Si es que hay alguien que tiene alguna otra pregunta, por favor la haga llegar, pero yo creo que ya estamos bastante informados con lo que nos ha entregado Alberto. Tiene tiempo todavía. En el café después también podemos seguir conversando. En el contexto del vaso medio lleno, nos pregunta aquí Juan Carlos Riquelme, y en esta idea de que la apreciación del dólar de alguna forma pues en el escenario internacional se puede tornar peligroso en el 2019 y puede generar eventualmente una inflación no prevista. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Efectivamente existe ese riesgo? Esa es una gran pregunta. Eso es muy importante porque apunta como al corazón de la forma en que hacemos política monetaria. Miren, la idea es la siguiente. A nosotros lo que nos preocupa en verdad, y nuestro compromiso, si ustedes quieren, es que la inflación en promedio esté en 3%. La inflación desde el año 2000 hasta hoy día, el 2000 es el año que nosotros consideramos que la inflación ya se estabilizó y el marco de política ha sido relativamente estable, tipo cambio flexible, tasa nominal, etc. Entre el 2000 y hoy día, la inflación ha sido en promedio 3,2%. Sin embargo, y en ese sentido estamos felices, sin embargo, yo les diría, el 50% del tiempo, la mitad del tiempo, la mitad de los meses, la inflación ha estado fuera del rango. O sea, ha estado o por sobre 4 o por bajo 2. La pregunta es, ¿puede el Banco Central estar tranquilo, estar feliz, decir que misión cumplida si la inflación ha sido así de volátil? Y mi respuesta es sí. Nuestro compromiso es inflación en promedio 3%. Es decir, nos vamos a desviar hacia arriba o hacia abajo, pero de forma simétrica. ¿Y por qué es importante esto? Porque si uno en verdad se decide a tener tipo de cambio flexible, que es bueno por 1000 razones, por miles de razones, tiene que asumir que la inflación va a ser volátil. Porque muchos de los bienes que nosotros consumimos son bienes importados y por lo tanto cuyo precio está fijado en dólares muchas veces. Si el dólar
Si el precio del dólar sube o cae, el valor de esos bienes va a subir o bajar. Por lo tanto, si llegáramos a una situación, no está en nuestro escenario base, pero si llegáramos a una situación en que las cosas empeoran en el mundo, en que el tipo de cambio en Chile sube fuertemente, lo más probable es que vamos a tener más inflación de lo que pensábamos en el corto plazo. ¿Significa eso un problema? No, en la medida que esa mayor inflación no se vaya traspasando las expectativas de más de mediano plazo o tenga efectos más persistentes. ¿De qué va a depender eso? De muchas cosas. Va a depender del origen de esa fluctuación cambiaria, va a depender de lo que la política monetaria haga, pero en sí mismo, tener un shock cambiario y que eso altere la inflación no nos debería preocupar tanto, sino que nos debería preocupar tanto en cuanto afecta la inflación de mediano plazo. Y les voy a poner un ejemplo que yo creo que retrata muy bien la forma en que el Banco Central hace política monetaria. Nosotros en el año 2014, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, tuvimos mucha inflación porque se depreció el peso fuertemente y la inflación se fue muy arriba. Sin embargo, eso ocurrió porque el precio del cobre cayó fuerte, las expectativas para el crecimiento de la economía se venían desplomando. Entonces teníamos un escenario donde el tipo de cambio lo que estaba haciendo era absorbiendo este shock. La moneda perdía valor para ser más competitiva en nuestras exportaciones, que era, por otra parte, el reflejo de esta economía que se percibía más débil hacia adelante. Una economía débil es menor inflación. Entonces tú estabas en este mundo de mayor inflación de corto plazo, pero perspectivas de inflaciones más malas, ¿verdad? Más bajas, porque la economía venía muy débil. ¿Qué hizo el Banco Central? Nosotros bajamos las tasas, a pesar de que la inflación era alta, y le comunicamos al mercado que esta mayor inflación iba a ser transitoria, que tenía un origen cambiario, que había que dejar que el tipo de cambio hiciera la pega, pero que mirando hacia adelante, 2 años plazo, lo que veíamos más bien era una economía débil. Y esa economía débil necesitaba tasas más bajas para que la inflación, después de subir, no se cayera a pique y se quedara abajo mucho rato. Así lo hicimos. Y el mercado nos creyó, funcionó, la inflación se fue bien arriba, cayó, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos tasas bajas que ayudaron a esta economía débil. Entonces, no hay una relación 1 a 1, o sea, hay una relación bastante grande entre tipo de cambio e inflación. No hay una relación 1 a 1 entre la inflación de cada mes y la política monetaria. Lo que en verdad importa son cómo estas noticias de corto plazo afectan a la inflación en el mediano plazo. Y de hecho ahí está la parte difícil de trabajar en el Banco Central. Si la pega fuera simplemente subir la tasa cuando la inflación es más arriba, sería fácil, pondría un robot, ¿verdad?, que subiría la tasa cada vez que la inflación es más alta. Sí, la pega es difícil y yo creo que por eso somos 5 y todo un staff de mucha gente que hace mucha investigación y análisis. La pega difícil es ver cómo lo que está pasando hoy día va a afectar a 1 o 2 años plazo, porque de eso depende la política monetaria, mucho más de lo que está pasando hoy día. Perfecto. Una última pregunta aquí y después quería hacerte un comentario, digamos que conversáramos un poco de un tema. Esta pregunta es bien precisa, me llamó la atención. Darwin Kern nos hace una pregunta que es tremendamente específica. Dice, ¿cuál es el costo actual? Yo no sé si lo sabe, pero me imagino que sí. ¿Cuál es el costo actual de producción de una libra de cobre en la minería privada por un lado y en Codelco por otro lado? Nada que ver que te pillen en la última pregunta, pero bueno. Mira, la verdad que tengo un número en la cabeza, que es el número con que hemos estado trabajando el último tiempo, pero esta es una cifra que no se actualiza demasiado rápido. Entonces prefiero no tirar un número, pero es bajo, claramente es menor. También depende si uno mira el cash cost o el costo subiendo, incluyendo administración, hay muchos costos de esto. Lo único que les puedo decir es que me atrevo a decir más aquí en público, es nosotros tenemos hacia adelante un precio, pensamos que el precio a largo plazo del cobre está en torno a los 270 centavos por libra, ¿verdad? A la larga eso no debería ser muy distinto, ¿verdad? Más un margen razonable de rentabilidad
¿verdad? Entonces nosotros al final pensamos que los precios actuales no son precios que dejen a la industria en niveles demasiado complicados. Me parece que los costos están bastante por debajo todavía de los precios actuales. Pero no tengo en la cabeza la información actualizada ese número, así que prefiero no darlo. Ahora, esta última pregunta tenía también una componente de diferenciación entre la minería privada y Codelco. ¿Es Codelco hoy día una empresa más improductiva en el sentido de que produce cobre más caro que la minería privada? ¿O lo ven ustedes? ¿Pueden diferenciarlo? No, mira, si en verdad no soy experto en mercado del cobre, menos no conozco la realidad de Codelco tan al detalle como para hacer una comparación de ese tipo. Así que, no, vamos, mejor pasamos y hablamos del mercado del trabajo. Terminemos con una pregunta que me sepa, ¿no? Nada quiere decir. No. ¿Cómo que no? Vamos a terminar, o sea, hay un tema que conversamos ayer en la comida y que yo creo que tiene una relevancia importante para también las proyecciones de nuestro país en términos de nivel de evaluación de riesgo, ¿cierto? Y cómo nos miran desde afuera, y tiene que ver con la estabilidad de la institucionalidad, o cómo nuestras instituciones a nivel nacional son instituciones que generan confianza. Y ahí la palabra confianza es algo que en esta región últimamente ha rondado mucho. Queremos efectivamente confiar en las instituciones, queremos confiar el uno en el otro, y cómo ese nivel de confianza genera también proyecciones que nos hacen bastante más optimistas con respecto a nuestro futuro. Entonces me gustaría que en tu rol de consejero y habiendo estado ligado al Banco Central durante 18 años, nos pudieras comentar un poco de la relevancia que tiene la autonomía del banco y al mismo tiempo la confianza que el mercado deposita en el Banco Central para las proyecciones o la robustez de la economía de nuestra sociedad, y también la confianza que el mundo externo, el mundo exterior, deposita en nuestro país. Es una buena comentario porque el próximo año cumplimos 30 años de autonomía. El Banco Central se fundó el año 1925. Bien. 1925, pero solamente ha sido un Banco Central completamente autónomo desde 1989. En verdad, la autonomía está en la Constitución del año 80, pero la ley orgánica que especifica cómo esa autonomía se lleva a cabo fue dictada solamente en el año 1989. Es central. Yo creo que la mejor forma de explicar lo importante que es la autonomía del Banco Central es mirar los países donde no hay autonomía del Banco Central. Y quizás Argentina es el mejor ejemplo. Yo les contaba ayer que para el tema inflacionario la clave es tener un ancla a que los precios se afirmen. Entonces hay países que lo hacen con un tipo de cambio fijo. Entonces tú dejas fijo el precio del tipo de cambio y los precios se van amarrando un poco al tipo de cambio y la inflación es baja. Fue lo que hizo Argentina en los años 90, por ejemplo, Chile en los años 80. Pero eso tiene otros problemas y no pocas veces termina en crisis. Nosotros terminamos en el año 82, parte tiene que ver con eso. Argentina terminó la crisis en el año 2001, parte tiene que ver con eso. Entonces por eso y por distintas razones no nos gusta la idea de anclarnos al tipo de cambio. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son las metas de inflación, que es de prometerle al país, al mercado, que la inflación va a estar en promedio en cierto lugar. Esa es nuestra estrategia. Pero para que esa estrategia funcione, tú tienes que ser creíble. Y para ser creíble, hay, creo yo, dos condiciones básicas que Argentina no cumplía, que Chile sí cumple. Esas condiciones básicas son una política fiscal ordenada, porque al final si la política fiscal se desordena, tarde o temprano los gobiernos terminan echándole la mano al Banco Central y haciendo andar la máquina de los billetes. Se pueden demorar mucho, poco tiempo, pero cuando en verdad los gobiernos ya no se pueden financiar con impuestos, ya no hay nadie que les preste plata en el resto del mundo y tienen que seguir gastando, al final terminan echándole la mano al Banco Central. Entonces, primero, política fiscal ordenada, clave. Y lo segundo, un Banco Central autónomo, porque los bancos centrales autónomos se
la autonomía lo que hace es que te va aislando del ciclo político. Y eso es muy importante para la política monetaria. En Argentina tampoco lo era. Entonces, autonomía es central. Ahora, lo que es importante es que no es autonomía para que el Banco Central haga lo que quiera. Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo tenemos un Banco Central que es autónomo, en un país democrático? Estos gallos están ahí, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y no tienen que responderle a nadie. No es así. Nosotros, de hecho, le respondemos al Senado. De hecho, fuimos en septiembre, hace 2 o 3 días atrás. Fuimos justamente al Senado a dar cuenta de nuestras políticas y tenemos que explicar lo que hacemos. Pero lo importante acá es que nosotros somos autónomos para una cosa súper específica. Y es por eso que no opinamos, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos transformar por muy técnicos que seamos, en los árbitros de las políticas públicas, porque nosotros no somos autónomos para opinar sobre reforma de impuestos, no somos autónomos para opinar sobre mercado laboral, nosotros somos autónomos para hacer política monetaria y cambiaria, para tener, y con un objetivo bien claro que es lo que la ley nos establece. Ahora, eso es importante desde un punto de vista institucional. Yo creo que la gran logro que ha tenido el Banco Central después de 30 años es que de alguna forma se ha validado en sus funciones. Porque tú puedes tener legitimidad de origen, porque la Constitución te establece, qué sé yo, pero acá también importa la legitimidad de ejercicio. O sea, tú tienes que decir, mira, los poderes que la ley me da, yo los uso de forma adecuada y logro los objetivos que me dan. Y yo creo que eso es algo que el Banco Central al final ha logrado hacer. Veo con dificultad que las instituciones en otros ámbitos del quehacer están muy cuestionadas. Y al final, no solo en Chile, si uno empieza a mirar el mundo en general es así. Hablábamos sobre el caso Trump afuera en el café, ¿verdad? Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, más allá que uno encuentre que Trump es un problema, yo creo que todos tenemos nuestra opinión, es claro que la forma en que actúa es muy poco institucional. Pero la pregunta es ¿por qué llega allá? O sea, ¿qué pasa, verdad, en los países que al final prefieren elegir una persona de esas características versus otra? Y lo que pasó en Estados Unidos es que simplemente se generó una desconfianza respecto al sistema político tan grande que prefirieron al outsider. Entonces, eso te refleja que cuidar las instituciones no es solamente un problema de emergente, es un problema en general, pero si no las cuidamos es difícil hacer los cambios que necesitamos y llevar adelante las políticas públicas. Entonces, si tú me decís mediano plazo, son 2 cosas. Uno, inversión, pero mayor o más de fondo. Creo que tenemos que seguir defendiendo nuestras instituciones, porque especialmente si nos comparamos con los países vecinos, nuestra gran diferencia al final es que nosotros tenemos instituciones que, mejor o peor, más mejor que peor creo yo, funcionan. Y aquí uno tiene un problema y va a un juez y el juez falla. Y uno puede alegar y alega, va a la Corte de Apelaciones y va a la otra, a la Suprema, y eso existe. Es un enredo sacar los permisos, pero acá los niveles de corrupción, o por lo menos lo que uno oye en general, la corrupción es más bien la excepción, no es la regla. Puede haber ineficiencia, puede haber inoperancia, puede haber burocracia, pero claramente no es la regla. Los partidos políticos que están tan vilipendiados y el Congreso que le pega en verdad por todos lados, pero nosotros tenemos partidos políticos que funcionan. O sea, cuando uno piensa en Argentina, el caso argentino es bien notable. O sea, no hay ningún presidente no peronista que haya terminado su mandato desde, no sé, que el año 30, no sé, una cosa así que tú decís, es real o por lo menos desde Perón. Entonces, es impresionante. Tú vas a Brasil y tenés, no sé, 25, 26 partidos políticos. Y no están identificados ideológicamente, sino que muchos están identificados con alguna persona. Nosotros acá todavía tenemos partidos políticos que representan ideas. Entonces yo creo que a veces damos por sentado que nuestras instituciones funcionan y no las cuidamos. Estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo por cuidarlas, y especialmente el Banco Central. Tremendamente agradecido, Alberto, por todo lo que nos ha entregado hoy día en términos de información. Agradecer también a Carolina como gran organizadora. Alberto dijo que no sabía qué hacer si es que Carolina no le decía lo que tenía que hacer. Así que yo creo que lo hiciste bien. Yo creo que cumpliste con sus expectativas. Al de la taza no le pregunto.
Así que dejamos a ustedes con nuestro anfitrión, don Diego Benavente, y muchísimas gracias. Antes de finalizar y pasar a invitarlos a un rico café que nos invita al Banco Central, el presidente de hacer entrega al consejero Alberto Neón un presente, un libro que editó Universidad Autónoma con las casas rurales de nuestra Araucanía. Un agradecimiento a su participación y presentación. Y el consejero no quedarse atrás, también tiene un regalo para el presidente. Carolina va a hacer entrega y para que se lo entregue. Las camisetas después. Agradecemos. Nosotros tenemos una de las pinacotecas de pintura chilena más lindas en Chile, así que si van a Santiago, el día del patrimonio, tenemos visitas récord, ¿verdad? Último domingo de marzo, vayan. Si dan otro día, mañana lo capaz de pasar. Muchas gracias a todos. Los invito a pasar al foyer a tomar un rico cafecito. Muchas gracias. No se olviden que en el sitio web están las presentaciones y va a estar el video del consultor, don Alberto.